un cántico de amor. La Biblia, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está en Romanos 10:16. Está hablando el apóstol Pablo. Dice que no todos han creído. De hecho, el mismo profeta Isaías lo había profetizado 700 años atrás, cuando el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo estaba hablando del Evangelio, porque los apóstoles predicaban el Evangelio y los profetas anunciaban la palabra de Dios. ¿Cómo la gente empezó a conocer la palabra de Dios? A través de la misma familia, que le pasaban los padres a los hijos y los hijos a los nietos y a los bisnietos. Y de esa manera el pueblo de Israel transmitía a la Torá, la palabra de Dios, de generación en generación. Así fue como el Antiguo Testamento se desarrolló. Y en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Jesucristo, se ha asignado un mandato, una orden, una asignación o un mandato, una orden, como usted le quiera llamar, para que el Señor Jesucristo sea predicado a través del Evangelio. El hombre es una criatura desobediente, a todo le pone excusas. Nosotros nos quejamos de cómo la gente rechaza el Evangelio. Pero lo mismo hizo Isaías, el profeta. En su tiempo, él lo declaró al ver que la gente se iba tras los ídolos. Y él declara, Señor, nadie me ha creído en nuestro anuncio. Aquí andaba caminando por toda la tierra conocida en ese tiempo. Dicen los estudiosos que Isaías andaba solamente como con una piel de oveja y comía miel y panal y no sé qué. Y así andaba predicando la palabra de Dios, anunciando la palabra. Los profetas anunciaban. Pero la gente lo rechazaba, creían más en los ídolos. No creían en el Dios de Israel, creían más en otros dioses de otras tribus. Y esta es una de las mayores pruebas de la depravación y el rechazo que ha caído en el corazón del hombre, del corazón humano. Rechazamos a Dios. No obedece al Evangelio. No obedecen al Evangelio. Pero ellos piensan que cuando tú le hablas de la palabra, ellos no piensan que al que están rechazando es a Jesucristo. Lo primero que piensa la gente cuando tú les hablas del Evangelio del Señor Jesucristo es que les estás hablando de religión. Y el Evangelio de Jesucristo no es religión. Rechazan a Jesucristo, no a su Evangelio. Y aunque hable uno, que les hable uno con amor, y aunque les hable uno con la verdad bíblica, rechazan el Evangelio, rechazan a Jesucristo. No te quieren oír, te rechazan. Y según esa gente, es la misma que adora a Jesucristo, pero prefiere adorar más a ídolos que a Jesucristo. Aunque les hables con la verdad bíblica, no te entienden. El Evangelio aparece a los hombres con la fuerza de un mandato. Les he comentado que es un mandato, una orden, una asignación, y este ministerio
para este año tiene dos asignaciones: la alabanza, danza y oración, y evangelizar. Así que es un mandato, lo quiera usted o no lo quiera hacer. No es algo opcional que Dios nos está mandando a hacer. No es algo que vas a tener la opción si lo hago o no lo hago, no. Es un mandato del Señor. Porque el Evangelio no es algo que Dios pone para que el hombre lo acepte o lo rehúse. Lo dice el libro de Hechos en la Biblia, en el libro de Hechos 17, capítulo 17, verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ok, está bien, les voy a dar chance, ya pasaron 2000 años, les voy a dar la oportunidad, está bien. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque la gente es ignorante espiritual, no ignorante como conocemos la palabra literal, sino espiritual ellos. Y entonces dice: pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Va a pasar por alto lo que han hecho, pero ahora el Señor manda. Ahora es un mandato, no es algo opcional si tú quieres o no. Dice: Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y vamos a ver por qué. Porque el Evangelio no es una oferta, no es algo, una promoción de igual a igual. No es que te vengo y te lo voy a ofertar, no. El Evangelio no es algo que tú puedas promocionar o ofertar. Es que mira, es que si tú oyes el Evangelio y lo lees, te va a cambiar la vida por prosperidad. No es así, no es un cambalache. El Evangelio no es para que el ser humano crea y porque Dios lo va a bendecir. Lo va a hacer porque esa es la parte del Evangelio. Cuando tú recibes a Cristo, el Evangelio de Cristo, viene la bendición y la prosperidad. Eso es un hecho, es un principio. Pero no es una oferta. Es la gracia de Dios. Es una gracia de Dios que de alguna manera el hombre está condenado. Es un pecador. Pero cuando tú recibes el Evangelio, estás recibiendo la gracia de Dios. Porque lo dice en Efesios el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2, verso 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es que nosotros lo estemos tratando de ganarnos a Jesucristo, no, es por gracia, porque es un don que el Señor nos da para poder hablar de su Evangelio. El Señor Jesucristo hablaba de la condenación y de la salvación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 14 y 18 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, a los 11 discípulos. Finalmente, ya casi al final de cuando iba a ir a la muerte y todo lo que ya sabemos. Finalmente se apareció a los 11. ¿Por qué 11, pastor, si eran 12? ¿Por qué faltaba uno? Le dieron capuj por desobediente, ¿no? Que era Judas. Entonces se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Creo que el otro día predicamos de eso. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Les reprochó su incredulidad, porque no le creyeron a los que vinieron a avisarle que lo vieron resucitado.
Imagínate, no le creyeron. Y así habemos muchos todavía, no le hemos creído al Señor. Por eso no hablamos de su evangelio, porque no le hemos creído. Y les reprochó. Y hoy, esta mañana, el Señor te reprocha porque no hablas de Él. Y por eso tuvo que hacer un mandato. Y el que creyere, les dice, y fuere bautizado, será salvo. Y más el que no creyere, será condenado. Eso no lo entiende allá afuera la raza humana. No lo entiende. Que si ellos creyeren, van a ser salvos. Porque si no, están condenados. El mundo está condenado. Lo que comentó la pastora hace rato de toda la situación que estamos viviendo. Le comenté que eso está escrito, le comenté platicando en el desayuno, no sé si hoy o ayer, le platiqué que todo lo que está pasando ahorita en el mundo, lo de Los Ángeles, imagínense la Meca en el Islam, que es como lo máximo para los musulmanes. Para los 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, ver a su lugar sagrado, la Meca, llena de agua, inundada toda la ciudad, casi todo el país. Ver a Hollywood, lo mejor de lo mejor en el mundo en cuanto a lo que se mueve ahí. No me voy a profundizar en eso, pero ustedes saben lo que se mueve en Hollywood y se ha movido durante años. Todo eso que está pasando está en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Lléveselo de tarea y léalo. Está profetizado por el mismísimo Señor Jesucristo que todo eso iba a empezar a pasar. Y todo lo que está pasando a Él le llama dolores de parto. Empiezan los dolores de parto. Y usted y yo somos los que tenemos que empezar a anunciar el Evangelio, porque millones se van a empezar a ir. Ustedes ya saben dónde. Y todavía les dice a sus discípulos, y ustedes echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto es sobrenatural. Todo esto es sobrenatural. Todo esto sucede cuando tú empiezas a creerle al Señor en el Evangelio, en su palabra. Todo esto sucede. Porque es el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que ocasiona el Evangelio de Jesucristo en nosotros. ¿Por qué se debe de creer en Jesús? Porque estamos amenazados. El mismo diablo nos ha amenazado con el infierno. El Señor no quiere que nos perdamos, o Él dice que no quiere que nos perdamos. Entonces el que nos tiene amenazados es el mismo diablo con el infierno, porque sabe que nos tiene atrapados, cautivos por el pecado. Bueno, la gente que está afuera en el mundo, ustedes por la gracia de Dios ya son salvos. Pero si quieren seguir haciendo las cosas que hace el mundo, cuidado, porque el Señor ya lo dijo. Todo lo que Dios manda al hombre, todo lo que Dios nos manda al hombre, está obligado a hacerlo. Todo lo que Dios nos manda a hacer, el hombre está obligado a hacerlo. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo que debemos de ser? Lo dice aquí, se lo voy a leer. Vino y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Aguas. Esa es una palabra profética. El tiempo se ha cumplido. Y dice en el capítulo 24 de Mateo, que le digo que lean en su casa, dice que todo lo que está sucediendo es porque ya está cerca la venida del Señor Jesucristo. Y entonces aquí en este otro evangelio dice, el tiempo se ha cumplido. O sea que los últimos tiempos se están cumpliendo y el reino de Dios se va a acercar. Entonces les aconseja Jesucristo, arrepiéntanse y crean en mi evangelio. Amigo, hermano, todo el corazón, amigo, hermano, lo que sean, todo el corazón de Dios está en el evangelio. Todo está puesto en el corazón de Dios en el evangelio. Él quiere que creamos a su Hijo, que le creamos, que nos arrepintamos, que creamos en el Señor, en el evangelio. Todo su corazón de Dios está puesto ahí, porque es el plan de salvación que tenemos. No tenemos otro plan, no hay ningún otro plan. Imagínese la magnitud, dimensione lo que hizo el Señor para que nosotros fuéramos salvos y creyéramos en su Hijo. Dimensiónelo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Su único hijo. ¿Tú darías a tu único hijo para que se salvara el otro? Eso es lo que le tienes que predicar el evangelio a tu amigo, a tu hermano, a tu compañero, a tu familia, primo, tío. Platícaselo. No lo agarres como que si ya soy predicador y que profeta. Si estás en el ministerio, pero no somos profetas todavía. Platícaselo, léeselo. De esa manera predicas el evangelio. Mira lo que hizo Dios por ti, por mí. Dio a su Hijo. No dice que dio a la Virgen de Guadalupe, dice que dio a su Hijo. O a la Virgen María. No solamente apreciarlo, el evangelio, no. Ay, qué lindo, ay, qué palabras de Juan, hablan del amor en los evangelios de Juan. No es apreciarlo. O diría el yucateco, no es gustarlo o profesarlo. Hay que proclamarlo, hay que hablar de él. Porque sí, nos deleitamos con los evangelios, claro, una vez cuando lo lees tú dices, ay, qué lindo, pero hay que proclamarlo. Por eso él dio la orden, por tanto, id y haced discípulos. Puedes hacer un discípulo de tu amigo, de tu hermano, de tu pariente. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Ustedes saben cómo conoció el apóstol Pablo al Señor Jesucristo, ¿eh? ¿Cuántos lo saben? Los otros no lo saben, los que no dijeron amén. ¿En dónde está? ¿En qué libro está donde conoció al Señor Jesucristo? En el libro de Hechos. Para los que no lo saben, oigan, en el Hecho, léanse a todo el libro de Hechos. Pablo era un perseguidor de los cristianos porque él creía en los ídolos, él creía en la religión de Israel. Judío de judíos, hebreo de hebreos, él era de todo. Y perseguía a los cristianos. ¿Cómo fue que le dijo el Señor Jesucristo? Grande, ¿qué? Grande es darle, dura cosa es darle coces al aguijón, ¿no? Contra el aguijón. O sea, me da un aguijón y tú le das así, ¡ay! Usó esa frase el apóstol Pablo.
Pablo no anduvo con los 12. Él no fue apóstol. Fue después cuando Jesucristo tuvo un enfrentamiento con él. Tuvo un enfrentamiento con él rumbo a Damasco. Lo tumbó, lo tiró, lo dejó ciego. Toda la luz que lo iluminó y se cayó. Pero en ese instante, la gracia, el Espíritu de Dios, como que ¿cómo reaccionó en segundos? Dicen los científicos que cuando uno está en un lapso de muerte, en coma, como que de repente se te viene, pero así en segundos se te viene toda tu vida, ¿no? En la cabeza, lo hemos leído por ahí alguien. Que cuando estás en un lapso de la muerte, ya en coma o algo, de repente se te viene en segundos toda la vida a tu mente. Yo no sé si eso fue lo que le pasó a Pablo en ese momento. Le pasó toda su vida y en eso dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que se levantó y lo primero que le dijo al Señor: Señor, dime qué quieres que yo haga. ¿Imaginas? Dime qué quieres que yo haga. Y de ahí para el real, de ahí nadie lo paró. Y por eso él declara eso en la carta a los romanos que él escribió. Él escribió muchas cartas, más que todos los demás apóstoles. Pero bueno, ese no es el tema. Si me pongo a decirte cuántas escribió Pedro y cuántas Juan, pues no tiene caso ahorita. Pero Pablo les dijo en el libro, en la carta a los romanos, le dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aparte que cumples un mandato, aparte de que obedeces, recibes poder de Dios. Cada vez que proclamas el evangelio del Señor, recibes poder de Dios para salvación. Ahorita se me vino a la memoria, me acuerdo cuando yo empecé este ministerio, un hermanito, el hermano Paco, me invitó a salir con él, recién llegados. Creo que no teníamos ni una semana o 2 semanas, y llegó a decirme: no, que mira que yo salgo a visitar ahí en las casas, ¿me quiere acompañar? Y digo: bueno, vamos. Y sí, 1 o 2 veces lo acompañé. Y cuando salíamos de la casa de donde entrábamos, si era una viejita o donde nos tocara, yo salía diferente. Me sentía ya, pero yo no sabía qué era, pero yo me sentía diferente. Yo creo que ahí me estaba empezando a dar poder el Señor, porque era algo que yo nunca había sentido. Entonces, predicar el evangelio te da poder, y te va a dar poder en la palabra, porque es un poder espiritual, es la gracia de Dios que va a ir llenando tu estante, tu tinaco. Te va a ir llenando, la palabra de Dios te da poder. Por eso Pablo lo sabía y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O la otra que escribió Pablo: mas el justo vivirá por la fe. Hay que tener fe. Tenemos que tener fe en la palabra, en el evangelio. En el Nuevo Testamento, el evangelio de Jesucristo. El propósito del evangelio del Señor Jesús es conducirnos a una íntima unión con su propio Hijo. Ese es el propósito del evangelio: tener comunión con el Hijo de Dios, con su Hijo, para que crean en aquel que lo ha enviado. Imagínate, la gente allá afuera no entiende que debemos de creer en el que mandó Dios. A ese es el que debemos de creer, no a la que apareció en una cueva o apareció una figura en una mata ahí de coco y es que se parece a... La Biblia no te narra nada de eso. Te dice que tenemos que creer. El evangelio nos va a llevar a esa comunión íntima de conocer a aquel, o sea, conocer primero que conoces el evangelio, vas a conocer a aquel que lo envió, que es el Padre, nuestro Dios.
¿Ven cuán confundido está el mundo? Y lástima de tanto privilegio, de tanta bendición, de tanta gracia, porque son pocos los que abren su corazón para recibir el Evangelio de Jesucristo. Son pocos. Solamente Cristo puede reconciliarnos con Dios. Solamente Jesucristo es el que nos va a reconciliar con Dios, porque Él es el que intercede. No hay otro intercesor. ¿Cuál intercesora? ¿Qué derecho, qué poder tiene para ser intercesora? El único intercesor aquí en esta tierra para el reino es Jesucristo. Él es el intercesor. Entonces, si no aceptas a Cristo, amigo, hermano, estás perdido. Porque nadie, solamente Cristo nos puede reconciliar con Dios. Él intercede por nosotros en tu problema, en tu enfermedad, en tu situación económica, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Él es el único que intercede. No necesitas ir con los brujos ni con un ídolo. El único que va a interceder por ti es Jesucristo. Tenemos que reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. La desobediencia del hombre tiene remedio, pero tiene remedio en el Evangelio. Pero la desobediencia al Evangelio no tiene remedio. ¿Sí me expliqué? La desobediencia del hombre tiene remedio. La desobediencia de mi amigo, de mi primo, del que sea, tiene remedio. Tiene remedio la desobediencia de tus papás, de tu tío, de tu abuelo, que no creen en Jesucristo. Tiene remedio si tú le predicas el Evangelio, si tú le hablas del Evangelio de Jesucristo. Tiene remedio ese varón o esa mujer. Tiene remedio, entiéndelo. Lo que no tiene remedio es la desobediencia. Aquellos que, ay, es que yo no, es que mira, yo creo en tu mismo Dios, es que yo no puedo, yo no quiero religiones nuevas. Esa es desobediencia. ¿No quieren escuchar el Evangelio de Dios? Esa no tiene remedio. Cuando no quieren nada de Jesucristo. Así que tenemos un video que, ay, no te di el nombre, ¿verdad? Perdón. Tenemos un video que les queremos pasar. La idea es empezar a ver la manera, el método, sistema. Claro que para esto no hay eso, sino de eso va a nacer de nuestro corazón, el querer hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Van a ser de nosotros mismos, pero en la medida en que tú también agarres un conocimiento, que tengas palabra, que el Señor te va a dar ese poder a través de su palabra y podamos hablar del Evangelio. Así que vamos a ver ese video, unos 7, 8 minutos, para que tengamos una idea. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga entonces y vamos a ver ese video. Cuán hermoso